último evento de esta Semana de las Comunidades, justo empleos al final, pero el tema que elegimos excede o va más allá, digamos, de la práctica de empleo y atañe o impacta también en todas las áreas de recursos humanos. La comunidad, breve, digamos, introducción, la comunidad se formó hace 3 años, fuimos incorporando integrantes, hoy seremos alrededor de un poco más de 20 integrantes, personas que, que representan a variadas, digamos, empresas de distintos rubros, tamaños, nacionalidades, eh, y que se juntan mensualmente o cada 3 semanas a compartir, a debatir sobre algunos de los temas. También hacemos eventos abiertos como este. Este es nuestro tercer evento del año. Y uno de los temas que habíamos propuesto este año eran las condiciones de atracción. Como tal, ¿no? Digamos, con todo este tema de la pandemia, obviamente lo primero que se les viene a la cabeza es el tema de compensaciones y modalidad de trabajo. Y dando vuelta con el tema, llegamos a esta cuestión de plantearlo como la propuesta de valor al empleado, y de eso se va a tratar, digamos, el tema de hoy. En dos partes. Primero, compartiendo, digamos, una encuesta que hemos hecho como disparador sobre un poco las prácticas o las iniciativas que se están implementando o que está habiendo, digamos, en el mercado. Y como segunda parte, un debate, poniendo como mesa de debate conjunto con un panel de referentes de la industria y del tema para un poco, digamos, también más allá de las reflexiones, tendencias que podamos tener, también bajarlo a las prácticas puntuales de estas empresas, ¿no? Para que compartamos, para que puedan compartir también qué están haciendo, qué están viendo. En principio, estamos, entonces damos inicio, digamos, a compartir. Ahí estamos. Entonces el tema, digamos, vamos a estar hablando hoy sobre la propuesta de valor al empleado, los desafíos, las tendencias que podemos estar observando. ¿Cuál era el punto de partida? Lo que habíamos dicho, cómo llegamos a este tema y un poco, digamos, el hecho de haber empezado con una encuesta, relevar las iniciativas que las empresas están evaluando o han revisado. Era una encuesta breve, con lo cual no vamos a profundizar, pero sí los resultados, digamos, nos permiten identificar algunos desafíos y algunas tendencias que luego, digamos, pondremos a debate. Y entendiendo que obviamente hay un cambio de paradigma con todo este tema de la pandemia y las formas de trabajo y un contexto por demás complejo, ¿no? Donde no hay también en este tema no hay recetas únicas, dependerá el contexto particular, la industria, la empresa y demás. Entonces, el primer punto para abordar el tema es, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de propuesta de valor empleado, ¿no? Y estamos hablando de todos aquellos atributos, materiales y inmateriales, que hacen, ¿no? Que el posible candidato quiera trabajar en sus empresas, y los que estén trabajando, digamos, los empleados actuales, quieran seguir haciéndolo y no renuncien. Y lo hemos dividido en 5 ejes, que también es un poco el formato con lo cual hemos hecho la encuesta, que es el primero, obviamente, en temas de compensación, el segundo en beneficios, el tercero en formación y carrera, el cuarto en ambiente y modalidad de trabajo, y el quinto en cultura y valores. ¿Y por qué lo planteamos así también en pirámide? Porque
queda claro que la compensación y el beneficio siguen siendo lo más importante y sobre todo a nivel de empleos, que es lo más contractual y donde uno tenga que ser competitivo, ¿no? A la hora de evaluar su propuesta, digamos. Pero en temas de ambiente y formación, uno tiene que diferenciarse para que, y eso hace más a la experiencia y cómo, cómo las distintas empresas comunican esa propuesta de valor, esa marca empleadora que está detrás, ¿no? Digamos. Y que las hace diferentes. Y por último, la cultura, los valores, el propósito, obviamente eh, es, es, más emocional y es algo que uno quisiera, digamos, ser la única alternativa para ese candidato en particular que uno quiera, digamos, atraer a la compañía. Entonces, como dijimos, la propuesta de valor es la base para la construcción de la marca empleadora. En la medida que nos pongamos foco en esto, vamos a tener también una buena marca empleadora. Y lo importante de esto es ser coherentes, ¿no? Digamos. Y ser coherentes, en definitiva, eh, genera mayor reputación. Es algo que en la comunidad hemos hablado, ya en el primer año, hace 2 años, cuando empezó la pandemia, tocamos este tema, ¿no? Cuán importante hoy en día, o en su momento, digamos, fue el tema de la reputación, o en su momento eh, compartimos este tema de aquellas empresas que se comportaran de acuerdo a las circunstancias, seguramente serán recordadas a post, digamos, como buenos empleadores. Eh, Después nos dirán, digamos, si esto, qué creen al respecto, pero digamos, un poco eso, un poco lo que se buscaba y lo que se busca en plantear una buena propuesta de valor al empleo. Con respecto a la encuesta puntual y el detalle, digamos, de las empresas participantes, el, contestaron, digamos, empresas de los distintos sectores. Todos los sectores, digamos, están representados. En temas de colaboradores, de la dotación, digamos, tenemos que, y por el tema del que se trata, es una buena medida, digamos, el 50% de las empresas tienen más de 1.000 colaboradores y entre 500 y 1.000, 16%, entre 100 y 531, y casi no hay representación, digamos, de empresas menores a 100 colaboradores. Con respecto al origen del capital, eh, sin hacer mucho, digamos, pero digamos, parece casualidad, la mitad son nacionales, la mitad extranjeros, ¿no? Digamos. Y hace bien, digamos, por eso decíamos, el detalle de empresas y la composición es bastante representativo, digamos, del tema que estamos tocando, digamos, y es transversal a, eh, al origen, a la cantidad de colaboradores, al sector. Ya yendo a la encuesta en sí, digamos, el primer tema que nos planteamos era, digamos, cómo se mide esta cuestión o cuál es la primera medición y una buena métrica, digamos, de que también estamos comunicando nuestra propuesta es el índice de rotación, digamos, de la empresa. Y nos preguntamos acá a los que contestaron, digamos, si aumentó durante la pandemia o en estos tiempos. Y efectivamente, digamos, lo que contestaron era que el 70% que estaba de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Como podamos, digamos, debatir luego, digamos, el índice per se no nos dice nada, ¿no? Pero, digamos, refleja una realidad, digamos, que las empresas están teniendo rotación de personal, de colaboradores. Y un tema, digamos, que está en algún informe de Gartner respecto a la rotación y el trabajo sobre la propuesta de valor empleado es, en la medida que trabajemos en una buena propuesta de valor empleado, acá, digamos, el índice de rotación debiera reducirse.
¿no? Lo expresan como el 69%, 2/3, dependerá del contexto, pero seguramente con buenas prácticas la rotación, digamos, inicial debiera reducirse. El segundo aspecto que nos preguntábamos era qué aspectos valoran más los empleados de las empresas que participaron. ¿Hola? ¿Estamos bien hasta ahí? No, digo. Y acá es bueno reparar que es la respuesta de las empresas, no de los empleados. Eh, que acá se va a reflejar. Y los resultados, digamos, pueden ser bastante, digamos, bastante esperables. La modalidad flexible de trabajo, toda la medida de trabajo, digamos, está en primer lugar, la remuneración, el clima laboral, el desarrollo, los beneficios, son indicados por más de la mitad de las empresas que participaron como aspectos que valoran los empleados y sobre el cual ponen foco. Y en una segunda instancia sobre la cultura de los valores, sobre los líderes, sobre la formación. Y en otros es particular, tal vez no lo tuvimos en cuenta o no lo pusimos de entrada, y muy bueno como lo remarcaron. En este caso fueron empresas manufactureras o más vinculadas, digamos, a la industria, este tema de la estabilidad laboral, ¿no? Que algunas veces, digamos, creo, digamos, que en estos contextos, y no solo locales, sino globales o regionales de mayor estabilidad, muchos buscan la estabilidad, ¿no? Digamos. Y eso no quiere decir un trabajo de por vida y demás, sino trabajos que les representen o que cierta, digamos, seriedad o, digamos, o reputación, digamos, para, para su carrera. Como ven, digamos, es como la pirámide invertida de lo que vimos cuando planteamos los ejes, ¿no? Digamos, aquellos aspectos que nos hacen más diferenciadores únicos, algunas veces son los más difíciles de plasmar, de compartir, de transmitir, ¿no? Y quería esto contrastarlo con la encuesta de LinkedIn reciente, digamos, que es el relevamiento, creo, mensual o, digamos, periódico que hace sobre candidatos. Como decía, nuestra pregunta era la respuesta de las empresas. En LinkedIn es la respuesta de los candidatos. Y por fuera, digamos, de la remuneración y los beneficios, que obviamente es el primer punto y más contractual, más evidente, digamos, de valoración, los, los tres siguientes son los que surgieron más a partir de la pandemia, ¿no? Este tema del equilibrio, del apoyo para lograr una buena conciliación laboral familiar, la flexibilidad, las condiciones de trabajo flexibles, de dónde trabajo, desde dónde, cuándo trabajo. Y el cuarto punto, que tal vez es un poco llamativo, es la formación. No por el tema de los candidatos que en la pandemia se volcaron, digamos, a la formación, hubo mucho más opciones eh, de cursos online y de prepararse y de adecuarse, digamos, con las nuevas habilidades, sino desde el lado, digamos, de qué contestaron las empresas, donde el 6% solo lo menciona, digamos, como algo valorado por los empleados y puede hacer algo de debate cuando lo toquemos con el panel. La tercera pregunta, digamos, y ahí ya es yendo, digamos, a cada eje, era el tema de la compensación. ¿Qué iniciativas se vinculaban con la compensación? Y ahí, digamos, el mayor, y por el 75%, era todo tipo de mayor flexibilización en la política de revisión salarial, desde el tema de presupuesto, la periodicidad, la política, digamos, que se utilice, digamos, era más caso a caso que
la cuestión estandarizada, digamos, o la revisión, digamos, por desempeño, ¿no? Digamos, y todo lo que está detrás de esto. Eh, adelantamiento de algunos pagos u otro, digamos, eh, política, digamos, que se vincule a esto. Y por otro lado, digamos, se sondeó, digamos, otras cuestiones que hacen al pago de un hiring bonus, de un retention bonus, y si había pagos parciales o totales en dólares, que era un tema recurrente, digamos, que surgió, digamos, en la comunidad y algunas veces queríamos saber el impacto. Y lo que nos muestra la encuesta, aunque es los que contestaron, pero bueno, es un indicio, digamos, que en temas de retention solo lo contestaron empresas extranjeras, o sea, al menos las empresas nacionales que participaron de la encuesta no estaban eh, con esta práctica del hiring o retention bonus. Y con respecto al pago en dólares, está muy restringido a empresas tecnológicas o de medios digamos, de servicios, posiblemente en casos puntuales, eh, y no se evidenciaron respuestas, digamos, distintas con otras empresas eh, en esta muestra. El segundo eje es el tema de los beneficios. ¿Qué iniciativas, digamos, se evaluaron con respecto a los beneficios? Y acá es interesante el tema de la importancia, digamos, que hoy está teniendo el tema de las licencias por sobre lo establecido por la ley. U otros beneficios, digamos, vinculados a la maternidad, a la paternidad. Y por último, digamos, el tema de programas de well-being, todo lo que tenga que ver con la salud física, digamos, y mental. Todos esos, digamos, están, eh, están presentes en casi, digamos, la mitad de las empresas, digamos. Jorge, discúlpame que Sí, te interrumpa una cosa. Están diciendo acá que a mí me pasó también, está como congelada la presentación en el slide 2 con la pirámide invertida de aspectos que valoran más sus empleados hoy en día. Es como que ujú. se abrió un whiteboard abajo y todo lo demás no lo están pudiendo ver, me parece. Algo pasó. ¿Y ahora ven algo o se congeló? Se ve, todavía estamos, hay abierta como una pantalla que es la pregunta 2 y un whiteboard abierta de la pregunta 2. Por ahí si cerrás el whiteboard ese que se abrió, no sé, yo por lo menos estoy viendo otra plantilla ahí al costado. Igual la Beneficios. explicación excelente y mientras Jorge trata de solucionar el tema, Ahí estamos. No sé qué. no, no, por ahí si dejas de compartir y volvés a compartir, A ver, perdón. no, tranquilo, no. Sí, este tema de no estar. Por ahí si dejas de compartir y... Por ahí si salís y volvés a entrar vos ahora, yo antes estaba con problemas de sonido, por ahí ahora si salís y volvés a entrar vos, Eh, esperamos 2 minutos dale. si querés salir, no sé. Bueno, 2 minutitos más ahora vuelve a entrar Jorge, ¿sí? Pero, salió directamente, ¿no? Me parece. Sí, salió porque estaba congelada la Me pantalla. parece, sí, porque el resto se escucha bien y se veía bien. Sí, O sí, sea, me estaba parece que era algo perfecta. muy Igual súper particular. interesante, así que sí, 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 algo sí. pasó ahí. Pero se veía Bueno, bien y se esperemos escuchaba bien, luego. así que Sí, medio perfecto. extraño. Sí, se había congelado.
escuchan? Se te escucha perfecto, Jorge. A ver si ahora compartiendo. Genial, ídola. Gracias. Ahí volvimos, ahí estás en la Buenísimo. 4. Ahí Bueno, estás en la 4. listo. Vamos Jorge, Gracias, Jorge. Sí, ¿qué tal? Soy Cristian Kleiman, ¿cómo estás? ¿qué Muy, tal? muy buena presentación. ¿Te podría pedir que vuelvas un segundo al slide anterior, simplemente para pegarle una visualización que tenía que ver Estamos con en la la pantalla 1, de compensaciones, ¿no? La 3. Ahí. ahí estamos. Gracias, Jorge. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, seguimos y apuramos por los tiempos. En beneficios, como decía, digamos, están en estos tres aspectos, digamos, y acá se introduce, digamos, el concepto y lo vamos a tocar, digamos, con el panel, este tema de beneficios segmentados, ¿no? En el pasado, digamos, hablaba mucho de, o se estaba hablando de flex benefits o estandarizar beneficios o una lista de beneficios, y hoy nos interesa segmentarlo al público, a las personas o al público, digamos, que queramos, digamos, representar o, digamos, o compartir determinados beneficios sin que necesariamente sean para todos, ¿no? Y este tema y el segundo, digamos, esta revalorización del bienestar físico-mental, de la salud, ¿no? Digamos, que tocó, digamos, un tema importante a partir de la pandemia. Y nos vamos un poco, ¿no? De la fruta, del ping-pong, digamos, y realmente, digamos, lo ponemos a este tema en el lugar que corresponde. Y otros temas, digamos, que surgieron, bueno, los planes de cobertura, que algunas veces están vinculados, se revisaron, algunas empresas sí tienen algún programa de flex con puntos, un poco, digamos, en este caso, digamos, la tecnología también facilitó este tema de implementación, asignación de tarjetas recargables, y esto algunas veces tenga que ver con también algún tipo de beneficios o almuerzos o otro tipo de beneficios. Y ya. El tercer punto, el tercer eje, era el tema de formación y oportunidades de carrera, donde acá, digamos, el 72%, un porcentaje considerable, digamos, está con programa de coaching y mentoring. De vuelta acá, digamos, la pregunta hacía referencia a sobre empleados y líderes, con lo cual seguramente, digamos, hayan tenido alguna población en este aspecto, estaba dentro de la muestra. Hay que ver el alcance que estos programas tenían en cada empresa. Y el segundo es el tema de la política de job posting, que ese sí, digamos, es un aspecto, digamos, que se incrementó, digamos, como práctica, digamos, a partir de la pandemia. Por un lado, digamos, por esta posibilidad de la movilidad, ¿no? De cubrir posiciones desde otro lugar, digamos, que facilitó este tema de la cobertura de algunas posiciones. Y por otro lado, digamos, ante la dificultad de conseguir determinado talento externo, se trabajó mucho más el tema del job posting interno, digamos, y cómo cubrir la brecha. Pero acá, digamos, hay al menos por los que participaron de la encuesta, hay una gran oportunidad y lo podamos discutir después, ¿no? Los que están, hoy se habla mucho, ¿no? De las nuevas habilidades para el tema digital, el reskilling, el upskilling, cuánto hemos escuchado de esto, pero cuando vamos a los resultados de esta encuesta en particular, solo un tercio lo menciona que esté en esto, ¿no? Digamos. Y entonces acá sí vemos una fuerte oportunidad, digamos, de rever o pensar en esto, y esto está vinculado a la primera pregunta cuando hablamos qué valoran los empleados, ¿no? Donde aparentemente por una encuesta, digamos, valoran la formación, pero las empresas que contestaron dicen que sus empleados no lo valoran. Pero es una discusión para que podamos tener después. En el ambiente y modalidad de trabajo, obviamente, digamos, el primer punto pasaba por el tema de rediseñar los lugares de trabajo. Todo este tema de cambios en la modalidad de trabajo conllevó a que espacios quedaban vacíos, algunas
mudanzas que se dieron y sobre todo en este tema del rediseño del lugar de trabajo y la flexibilidad horaria, este tema de ya el 9 a 6 o el 5 a 8, ya en muchos aspectos se ha flexibilizado por el tema remoto también. Ahí, digamos, lo importante o lo que uno escucha en las empresas es el tema de alinear el propósito, ¿no? Digamos, ¿para qué voy a la oficina? O cómo transmito esto, digamos, a los empleados, ¿no? Digamos. Y con la flexibilidad horaria de la misma manera, estamos hablando de trabajar por objetivos, pero por otro lado nos interesa, ¿entendés? Tener control sobre los empleados o no, ¿no? Entonces, es muy importante aquí, digamos, poner foco en cómo alineamos el propósito en estos dos aspectos que para las empresas que contestaron la encuesta es importante. Y por el otro lado está el tema de la modalidad horaria en sus distintos aspectos, desde aquel que está remoto 100% hasta el que pretende, digamos, la vuelta a la presencialidad. Y acá hay una gran puja, digamos, no solo local, ayer estuvimos dentro de la comunidad tuvimos la reunión y con ex integrantes que están fuera en el exterior y nos hablaban de esta situación que hay, ¿no? Digamos, por un lado las empresas quisieran un poco menos de remoto, por otro lado los candidatos quisieran más remoto. Entonces, seguramente acá hay una conciliación y la cuestión híbrida, digamos, pareciera ser el camino que escogieron muchas empresas, de conciliar lo remoto y presencial, pero estamos en una gran, digamos, puja en este aspecto, digamos, en la atracción del talento en lo que se refiere a esto. Otro dato que comparto, digamos, dentro de la misma publicación que compartía este tema de LinkedIn con los colaboradores, también surgió este tema que los avisos a nivel global o en determinados países, los avisos que hacen referencia a posiciones remotas decrecieron, mientras el interés o los candidatos aplican más a posiciones que pongan más hincapié en lo remoto, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando hablo, digamos, algunas veces conciliar a ambos aspectos. Y por último, el tema de la cultura y los valores que incide, y acá, digamos, de vuelta, es muy general, no entramos en detalle, podemos, digamos, debatirlo ahora, digamos. Obviamente hay cierto avance, seguramente hay que seguir trabajando en eso. El principal iniciativa en la que están detrás las empresas es el tema de RCE y diversidad e inclusión. Y paradójicamente, o digamos, también es algo que algunas veces se dice más de lo que se hace, todo el tema de, digamos, se hace en serio, ¿no? Vinculado a las necesidades o requerimientos que este ambiente complejo conlleva, todo este tema del cambio, la transformación, reformular, digamos, el contrato laboral que tenemos, ¿no? Digamos, o que se tiene, digamos, en las empresas. Y con eso, digamos, barrimos un poco los 5 ejes de la encuesta. Y por último, digamos, las últimas 2 preguntas de la encuesta y ya ahí damos inicio en tiempo, digamos, al debate. Era con la propuesta de valor se vincula con la atracción, digamos, se vincula, qué tan presente está, digamos, en los procesos de atracción, ¿no? En los procesos de empleo, era la pregunta. Al menos las empresas que contestaron, obviamente están muy alineadas y dicen, digamos, que sus procesos de empleo están, la propuesta de valor está imbuido, digamos, en sus procesos de empleo. Y lo mismo pasa con el tema de cuán focalizadas están las empresas en brindar una mejor experiencia del candidato, y las empresas que contestaron, obviamente, digamos, dicen estar muy de acuerdo, digamos, con la afirmación que su empresa está brindando esta experiencia
nuevamente, son las empresas que contestan, no los propios candidatos. Y acá es muy importante el rol que cumple Talent Acquisition y la comunicación en todo este proceso, y un poco también parte del debate que podemos tener a continuación es cómo se comunican estas cuestiones, cuánto de esto realmente está involucrado Talent Acquisition en toda la cuestión de la comunicación y el compartir la propuesta de valor por sobre lo contractual, por sobre cuestiones que hacen solo al tema de compensaciones, beneficios y la modalidad de trabajo que algunas veces, digamos, va más allá del beneficio que antes puede haber sido, ahora ya es una parte más de la cultura propia, ¿no? Digamos, de la empresa. Y acá terminamos, digamos, esta parte y ya damos paso a la reflexión, la exposición de estrategias y el debate con el panel junto a Sandra de la comunidad también. ¿Algo de aquí? Bueno, gracias, Jorge. Quiero destacar el labor que hace Jorge todo el año, que es el que tracciona esta comunidad, que sin vos, Jorge, hoy no estaríamos acá. Así que No, muchas gracias. no es así. Ídolo total. Siempre Ahí está. está, siempre. Bueno, quiero dar la bienvenida a Dani, que es de OMINT, es directora de Recursos Humanos, a Silvina, que es la gerente de Conosur de Talent Acquisition de Unilever, y a Agos, que es la gerente de Recursos Humanos Latam para Eventbrite. Así que un placer tenerlas todas acá. Eh, y un poco lo que queríamos hablar es, en principio, las reflexiones de ustedes, que qué les genera lo que estuvo comentando ahí Jorge recién. No sé quién quiere empezar, así que esto es libre, eso es como si fuese un café. Jorge ya tiene el mate en mano, así que la que quiere empezar, no sé, doy vía libre. Si no digo, bueno, Dani, arranca vos. Bueno, que es la última, pero viste que siempre conmigo se esconde en el fondo, pero bueno, muchas gracias, Sandri, por la invitación, Jorge, la verdad es que, bueno, tuve la oportunidad de ver una previa de la investigación y los felicito porque es muy rica en cuanto a información, ¿no? Para gestionar. A ver, una reflexión primera corta y después, bueno, para poder tener más de diálogo en todos. A mí lo que me llama la atención de la investigación es, por un lado, no voy a decir cosas que ya hablamos en una reunión previa, ¿no? Con respecto a la rotación, creo que hay un punto que hoy vemos en las organizaciones que es, sí hay rotación, pero rotación de la gente que no queremos que se vaya, del talento, ¿no? Y el desafío, que me parece que es apasionante, que tenemos hoy las áreas de personas, es el reskilling de las personas que no se van porque no tienen esa empleabilidad para irse. Entonces, ¿cómo logramos reconvertir esas habilidades? Y un dato que ahí Jorge paró la pelota y lo comentó, y para después discutir es cuán poco foco e inversión todavía las compañías estamos haciendo en ese reskilling, ¿no? Entonces, qué preocupante puede ser esto, porque si la lucha va a ser solo en la casa de talento, ¿no? De ver cómo nos quitamos el poco talento que hay, en lugar de trabajar con la gran cantidad de personas que siguen en nuestras compañías que tenemos que reconvertir habilidades, bueno, va a ser un desafío grande de cara al futuro, ¿no? Una reflexión que me dispara la investigación que hicieron. Bien, bien. Acá la riqueza es que tenemos, Dani viene de lo que es la industria de salud, Agos tiene todo lo online y lo digital, y Silvina tiene toda la parte que es consumo masivo, así que la riqueza acá es, hay algunas cosas que creo que confluyen entre todas las organizaciones y todas las industrias, pero hay algunas que son puntuales de cada industria. Como eso que dice Dani es, se va el colaborador que querés que se quede y cómo haces el reskilling de él que se está quedando y necesitamos que haga una cosa distinta. ¿Quién quiere seguir? O lo llamo yo. Yo puedo seguir por acá. Dale, buenísimo. Bueno, ante todo, gracias por la invitación para poder estar en este panel el día de hoy. Y a mí, en principio, la observación o la reflexión que me genera es que me resuena con lo que venimos trabajando internamente en Eventbrite. Así que espero poder compartir después dónde están esos lugares de match
entre lo que aparece en la encuesta y lo que nosotros venimos trabajando internamente, pero en principio está alineado. Y lo segundo que me genera también como reflexión es qué distinto dónde estamos parados hoy como área de HR al hablar de propuesta de valor al empleado y esa pirámide inicial que vos mostrabas, Jorge, donde hoy la propuesta de valor al empleado contempla lo contractual, lo emocional y lo experiencial, cuando siquiera no hace falta ni irse ni una década para atrás. Si nos vamos al momento pre-pandemia, unos 2 años, 3 años para atrás, el foco estaba mucho más fuerte en los aspectos contractuales, ¿sí? Y en algún punto lo emocional, pero no con el peso y la dimensión que tiene hoy en nuestras organizaciones. Así que eso sería como punto de atención. Es re de atención, porque yo me acuerdo cuando uno hacía una búsqueda, era como que, bueno, la empresa te ofrece esto y es como que no, esa elección mutua estaba, pero no era tan visible, no se hablaba de elegirse mutuamente abiertamente realmente. Yo lo veo hoy y es totalmente distinta la dinámica. Los candidatos hoy van hacia otra cosa, quiero que me seduzcan. Y los líderes dicen, pero a mí me tienen que seducir. ¿Cómo? ¿Lo voy a incorporar a mi equipo y no me va a seducir? No, es al revés ahora. Que Y la se negociación también es distinta, ¿no? Sí, porque viene más de la parte emocional. El salario pesa, pero todo lo demás que hay alrededor, porque cada uno revisitó su propósito en la vida. Entonces eso tiene un peso enorme. Silvina. Bien, hola a todos y gracias por la invitación. Bueno, nada, un poco siguiendo en línea con lo que las colegas y Jorge y vos, Andrés, están hablando y mencionando, yo creo que hay que hacer un link muy fuerte entre la propuesta de valor, la cultura organizacional y la experiencia del candidato en los procesos, ¿no? Conecta un poco todo, pero a lo que voy es que en este cuidado, y quizás vos usaste la palabra seducir, Sandra, que tenemos que tener, o la postura que hoy tiene el candidato frente a un proceso, creo que el proceso tiene que transmitir la cultura porque es parte de lo que el candidato está viendo o intentando comprar, si se puede usar la palabra. Y bueno, y eso está muy atado a los beneficios, ¿no? O sea, a los beneficios y a la cultura. Y creo que el trabajo detrás del nuevo mundo y del trabajo híbrido y los beneficios customizados que creo que mencionaste también, Jorge, al principio, es todo el trabajo que HR como conjunto, no solo Talent Acquisition, en general, como compañía, tiene que estar trabajando siempre moviendo los límites porque el mundo se mueve mucho más rápido y las necesidades de los candidatos o la búsqueda de los candidatos es totalmente diferente, diría que post pandemia, año a año. Y ad hoc, ¿no? Según la posición, sí, la persona. Y lo que vos mencionás no tiene rango etario, son todos. No, es no, una son persona... todos y son cuestiones muy personales y ahí que quizás mezclamos con diversidad, ¿no? Digo, cada uno, no sé, cómo está, los beneficios le pueden aplicar a unos por edad o por búsqueda de su propósito o porque elige algo que el de al lado no y son de la misma generación, pero bueno, tener la mayor diversidad hace que podamos llegar a más gente o a tocar, digamos, lo que cada uno busca y que se sienta más engaged con la compañía, ¿no? Tal cual. Ahí tenemos una pregunta de Cristian. Cristian, creo que puedes abrir micrófono tranquilo. ¿Sí? ¿No? Perfecto. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Saben que me quedé enganchado con un comentario que hizo al principio Daniela, que tenía que ver con esto del upskilling y el reskilling, ¿no? Del talento. Y conectado con eso, hemos escuchado hablar bastante sobre la manera en la que debemos definir nuestros programas de compensaciones, el paquete total de compensaciones y beneficios en general, como parte de elemento de la propuesta de valor del empleado. Y la realidad es que... Voy a estar un rato acá. ¿Cómo? ¿Qué te habla? Vamos a... Ahí está. No, perdón. Y lo que me quedé enganchado con ese comentario de Daniela porque me generó como un insight relacionado con si, como parte de la propuesta de valor del empleado, no debemos empezar a pensar, pero más con mayor seriedad y siendo más concretos en el diseño de programas
de gestión de compensaciones que estén más que vinculados con la performance, lo cual es una variable obviamente siempre a considerar y a monitorear, sino también empezando a evaluar y a compensar por las habilidades que trae cada una de las personas en la cajita que ocupa dentro de la organización. ¿Sí? Digo, lo dejo como un comentario que conecta con mi especialidad, por supuesto, pero que también, digamos, atraviesa varias de las cosas que ustedes como reflexión acaban de traer arriba de la mesa. Gracias, Cristian. En realidad, digamos, un tema lindo, pero, digamos, vos bien sabrás, digamos, hace cuánto hablamos de eso, ¿no? Digamos, hace cuántos años, digamos, se viene hablando Totalmente, de pero eso. nunca lo vi plasmado en la práctica, Tal ¿entendés? O cual. sea, está clarísimo, pero digo, creo que hay teorías y desarrollos realizados por algunas personas, no necesariamente por los líderes, digamos, del mercado en esta materia, que en algunas poquísimas organizaciones están incipientemente poniéndose en práctica. Entonces, por eso lo traslado y coincido con vos, Jorge. O sea, de esto se habla hace muchísimo tiempo y generalmente todos dicen, sí, vamos a hacerlo así, así, y nadie pareciera estar haciéndolo. Pero lo quería traer porque conecta con esto, porque si la gente en pandemia se volcó, vamos a decir masivamente, entre comillas, ¿no? A desarrollar nuevas habilidades y parecía en todo este survey que vos hiciste muy bien y comentaste muy bien, a formación, a desarrollo de nuevas habilidades y capacidades para hacer su laburo de una manera distinta y más ayornada a la nueva realidad del mercado post pandemia, digo, más aún surge la necesidad de empezar a desarrollar soluciones y herramientas que desde el lado compensatorio puedan atender ese reskilling o upskilling que en teoría muchas personas o talentos han desarrollado en este tiempo. Simplemente lo conecto por ese lugar. Muy bueno. Dani, no sé si vos tenés una reflexión, ya que lo hizo en referencia a lo que mencionaste vos. Sí, a ver, escuchándolo a Cristian atentamente, que me parece súper interesante, ¿no? Y empezar a conectar, ¿no? Me parece el tema del área de personas, a mí me gusta decir más personas que recursos, ¿no? Es justamente empezar a conectar las estrategias, salir de esos modelos de prácticas por silos para empezar a ver cómo logramos que se genere estrategia articulando propuesta de valor con aprendizaje, ¿no? Y salir de los silos. Yo te escuchaba atentamente y me parece que el desafío que hoy tenemos y que a mí me parece apasionante, todos los que tenemos así empresas masivas, tradicionales, no hablo tal vez de una fintech, es esta agenda dual, ¿no? Porque por un lado vos tenés este talento que requiere una propuesta de valor mucho más customizada. Ahí hago una reflexión, un paréntesis para algo que dijeron. Yo hace algunos años atrás me tocó participar en una investigación que después lo publicamos en un libro que era Cómo cazar un millennial. Y el tema de tener coherencia entre lo que decimos y hacemos las organizaciones, ya los millennials lo tenían. Es decir, no sé si esa parte es con lo que nos trajo la pandemia, la coherencia, sino más este concepto de que el talento hoy, y más el centennial, y producto de la pandemia, nos dejó de crear empresas más emocionales, ¿no? Es decir, me parece que la propuesta de valor, que lo decía Sandra, requiere trabajar mucho lo emocional, el bienestar como eje de esa propuesta de valor. Eso por un lado. Pero me parece que hay que entender que hoy esta propuesta de valor tiene como dos, en organizaciones por lo menos como la mía, como dos frentes. Este talento que tenés que trabajar una propuesta de valor customizada y me parece súper interesante lo que decís, Cristian, articulando esa compensación con sus habilidades. Pero vuelvo a insistir, hay una parte de nuestras organizaciones y del mundo del empleo, personas que a veces tienen miedo porque no saben lo que requieren de cara a estas nuevas habilidades, ¿no? Los tenemos que ayudar a que entiendan que tienen que hacer ese reskilling. Y la propuesta de valor tiene que ir acompañada a ayudarlos a esa transformación. Por eso yo creo que en estas conversaciones tenemos que hablar de esta complejidad y estas organizaciones duales. Por lo menos le hablo de mi experiencia. Nosotros tenemos una parte talentoso que ya está transformado, pero tenemos que
acompañar una transformación grande de personas que también tienen miedo, porque no saben si lo van a poder hacer, si van a fracasar, qué implica ese reskilling. Entonces lo dejo como reflexión para generar una variable más de complejidad a lo que decía Cristian. Está muy bueno. Sabes que yo pensaba cuando uno hace un proceso de búsqueda, muchas veces traes un candidato que realmente es outstanding y le explicas al cliente, desde mi parte, che, a este le vas a tener que pagar un poco más. Y te dices, pero se me va de banda salarial. Pero tiene ese valor agregado que hay que diferenciarlo. Bueno, pero se lo tengo que explicar a la organización. Y si parece es una empresa nacional es un poquito más fácil porque tenés el accionista cerca. Si es una empresa internacional todavía es un poquito por ahí más complejo. Pero también hay que poder salir y decir con transparencia, esta persona que estamos trayendo es diferencial y está bueno también poder reconocerlo. Ahora es un trabajo que si uno tiene que hacer ad hoc, cada posición, con cada compensación, con todo lo que tiene agregado de beneficios para cada persona y también va a ser una trayectoria, es un camino, ¿no? Entonces, pero creo que lo estamos transitando. Entonces, Hago un solo comentario a lo que vos decís, Sandra, perdón, que también sabés cuál es el miedo de las organizaciones y nos tenemos que animar a transparentar esas diferencias, porque también es parte del mostrar a la gente, che, si vos querés ganar más, querés una propuesta de valor mejor, bueno, esas son las habilidades que se requieren en las nuevas organizaciones. Digo, a veces tenemos miedo, no, porque si se enteran, no, pero transparentémoslo, y es lo que, diciendo lo que decía Cristian, anda mostrándole a la gente cuál es ese caminito para llegar a esa propuesta de valor mucho más competitiva. ¿Qué habilidades tenés que tener? ¿No? También es un cambio de mindset de esto que era, no, todo parecido y si no, ocultémoslo. ¿Por qué no transparentarlo, ¿no? Como parte del modelo a seguir. bien, acá hay algunos comentarios en el chat. No sé, Agos, Silvina, si ustedes tienen algo para agregar. Sí, yo iba a agregar un punto adicional sobre ya que nos metimos, que aparte de las habilidades, me meto de lleno, aparte de las habilidades, también está en la organización en identificar cuáles son esas poblaciones talentosas que quiere incorporar, sobre todo en aquellas con mayor dificultad. Entonces, ahí trasladándolo a nuestro trabajo en Eventbrite, para nosotros, las mujeres, son una población que nos interesa muchísimo poder sumar a nuestra plantilla dentro de lo que es tecnología. Y ahí sí transparentamos dentro de nuestras políticas de diversidad e inclusión cuáles son, ¿no? Desde el punto de vista salarial o de paquete de compensación, dónde vamos a tener esas flexibilidades para lograr eso que es hoy un issue de negocio y organizacional, que es atraer y retener más mujeres dentro de la organización. Así que sumo ese punto adicional a parte de habilidades, también cuáles son esas poblaciones o talentos digamos, que se encuentran disponibles en el mercado o en menor medida o más difíciles de atraer y qué vamos a hacer para lograr incorporarlos a la organización. Agus, ya que estabas con ese tema, digamos, tal vez vayamos al tema, digamos, de qué estrategias están teniendo puntualmente sobre la propuesta de valor y cuáles los beneficios o las iniciativas principales para un poco bajar de la encuesta, la discusión a cuestiones bien concretas de cada una de las empresas de ustedes para que se lleven también eso, digamos, lo que están en el evento. Dale, perfecto. Bueno, yo quiero entrar de la pirámide, insisto, que vos mostrabas, me parece que es bastante ahí definitoria. Voy a entrar a la parte del medio, la parte experiencial, que para nosotros como empresa de tecnología tiene un peso bien predominante. Y puntualmente quiero hacer un doble clic en cómo armamos y diseñamos con un abordaje de diseño el aspecto de lo híbrido durante la pandemia. Y acá me voy a referir a un proyecto que fue global, que se hizo en 2021, y atravesados por la pandemia, la organización se dispuso a hacer pulsos intencionales hacia adentro para entender qué era lo que necesitaban nuestros colaboradores. Porque para nosotros hay dos maneras de entender lo híbrido, o por lo menos yo sigo, digamos, un poco el abordaje de Ángel Serrano Ceballos, que es un escritor español que está en los medios de los negocios, como en El Economista en España, y él dice que híbrido hay dos maneras de interpretarlo. Por un lado está el híbrido entendido como sólido, donde digamos, la organización determina
el quiénes y cuándo asisten a la oficina, y eso, digamos, queda escrito en piedra, y es el famoso, esos modelos que empezamos a escuchar durante toda la pandemia del 3x2, del 4x1, ¿no? Tan recurrentes que escuchábamos. La toma de decisión, entonces, queda en la organización y queda en el liderazgo. Pero después está el otro tipo de híbrido, que es el híbrido líquido, y al cual nosotros ascribimos como organización, donde ya el colaborador pasa a tener un lugar protagónico en la escena y es él o ella quien decide cómo gestionar el tiempo y dónde. Y ahí entonces lo que pasamos es de una digamos, política prescriptiva a un llamado a la autogestión responsable. Y nosotros, de nuevo, dentro de este híbrido líquido y apalancados por los pulsos que hicimos internamente, encontramos que nuestros colaboradores caían en 3 tipos de formato para trabajar que les interesaban. Y en base a eso es que creamos estas 3 formas en las cuales hoy un colaborador en cualquier parte del mundo puede sumarse a Eventbrite. El primero es digamos, el más conocido, nosotros, que es acercarse a una oficina y trabajar desde una oficina, le llamamos Hubling, por hub en inglés, donde el cual el colaborador tiene un espacio asignado, hay un escritorio, hay un lugar físico al cual se acerca el 100% del tiempo. Después hay otro formato que le llamamos flexing, y en ya el colaborador asiste entre 1 y 3 días, pero en promedio no está prescriptivo, y decide cuándo va a acercarse a la oficina, ¿sí? No hay un escritorio asignado, pero si quisiera tener el espacio, lo reserva, lo busca, digamos, se pone a disposición digamos, a nivel facilities ese espacio para el colaborador. Y el tercero, que viene pegando en alza, esto a nivel global y a nivel Argentina, es el remoteling o remoto, donde ya el colaborador no tiene en las cercanías una oficina de trabajo físico, sino que se incorpora ya a la organización con el entendimiento de que va a estar trabajando 100% remoto. Y lo interesante para completar este proyecto es que se puede probar por 30 días estos formatos y ver cuál es más aplicable a la realidad de cada uno, ¿sí? Volviendo a esto del abordaje de diseño intencional y pensada para ese usuario, que en este caso es el colaborador, y su realidad y qué lo atraviesa. Hoy pasamos de un formato en el cual Eventbrite, si bien es una compañía de tecnología e innovadora, lo que es remoto quizás no tenía tanto peso digamos, en su forma de incorporar y manejar el talento, estaban más o menos entre un 3 y un 4% a nivel global. Hoy en Argentina estamos en más del 50% de nuestra población distribuida a lo largo de Argentina. El otro 50% está localizado en Mendoza, que es donde está nuestro hub. Así que, de nuevo, marco un poco el camino en este proyecto que hicimos, que me parece interesante, de nuevo, la experiencia, ¿sí? Dentro de lo que es la propuesta de valor al empleado, y cómo en un proyecto concreto, con pulsos, escuchando y entendiendo qué necesita nuestro colaborador, pudimos bajarlo a este formato. Bien. Me gustó el escuchando y entendiendo qué necesita el colaborador, ¿no? La experiencia del colaborador para que quieran quedarse. Está muy bueno. Silvina, ¿querés contarnos vos? Sí, claro, cómo no. Bien, a ver, un poco como compañía global que somos, Unilever tiene una EVP o una propuesta de valor global, ¿no? Que tiene que ver con tener productos y marcas que tengan un propósito y que cada persona pueda oír su propósito dentro de la compañía, ¿no? Entonces es muy amplio, y yo lo que quiero destacar son quizás 2 cuestiones que son las que veníamos conversando, y tiene que ver con cómo cada colaborador puede tener su experiencia dentro de la compañía siendo quien es y descubriendo qué quiere ser. Y acá quizás un poco lo que mencionaban antes del mostrar el caminito para lograr ciertas cosas, que quizás en el pasado eran los career paths. Bueno, nosotros transformamos un poco eso en experiencias, ¿no? O sea, que cada uno pueda tomar la experiencia que quiere dependiendo de lo que quiera desarrollar. Y yendo a lo concreto, tiene que ver con que
cada uno es un individuo de vuelta y cada uno tiene tiene particularidades, entonces lo que para uno puede ser un camino de crecimiento y lo que quiere desarrollar, para otro puede ser quizás algún movimiento lateral que implique un conocimiento adicional, ¿no? Entonces, bueno, tener una propuesta de valor en donde cada uno pueda vivir su propósito es bastante ambicioso. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que hacemos como compañía es generar el ambiente para eso, ¿no? Y el ambiente viene de cultura híbrida, viene de beneficios diferentes y diferenciales. Y también hay una mención que quería hacer de lo que es nuestra estrategia, que tiene que ver con dejar de hablar de retención, ¿sí? Porque ya no podemos retener a casi nadie. El mundo está muy fluido, el talento es fluido y lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo cuando la gente está con nosotros, cuando el colaborador está con nosotros y que logre ser su mejor versión. Y en eso también lo linkeo un poco con quizás lo que hablamos en algunas de nuestras sesiones en el equipo de empleos o de talento, que tienen que ver con el futuro del trabajo y el talento on demand, ¿no? Digo, tener un ecosistema de talento donde tengas empleados que trabajan con vos todo el tiempo y que tengan un modelo de trabajo híbrido idealmente para satisfacer esas necesidades y el nuevo mundo del trabajo, pero también tener empleados que entran y salen de la compañía por proyecto, tener empleados que tienen que estar todo el tiempo en su puesto de trabajo, como es en nuestras plantas, eso no de operación, entonces necesitan estar ahí, o en cómo hacer un paquete de beneficios atractivo ahí. Entonces digo, para mí no, digo, en Unilever la estrategia tiene que ver con que cada uno pueda hacer su mejor versión, ¿no? Y detrás de eso hay una construcción de agendas y de cultura que tienen que ver con beneficios y experiencia. Ese sería como un poco el camino o lo que me gustaba compartir con ustedes hoy, ¿no? Me gustó, cada uno puede ser su mejor versión, lo anoté. Me encantó. Bueno, eso lo hablamos mucho en algunas de las reuniones, tanto desde la Sí. diversidad y ustedes apoyan muchísimo todas las iniciativas de crecimiento y desarrollo de las personas, como dijiste vos, hacia dónde quieren ir y qué quieren ser. Así Sí. que esa es una riqueza. Y te hago una pregunta ahí, porque Sí. desde por ahí desde lo corporativo, cuando ustedes quieren hacer las iniciativas acá en la Argentina, porque por ahí las necesidades de la Argentina no son las mismas que en Estados Unidos o en Italia, por ejemplo. ¿Cuánta posibilidad tienen de hacer cosas ad hoc acá y proponer cosas? Infinitas, Qué casi todas lindo. te diría. Sí, a ver, no sé, la semana de 4 días por mes que lanzamos fue una iniciativa local, digo, en ningún otro lugar del mundo de Unilever, bueno, Nueva Zelanda sí lo había hecho hace un año y medio atrás, pero el resto del mundo no lo hizo. En temas de diversidad, nosotros tenemos nuestro propio movimiento de diversidad e inclusión y la última marcha de orgullo fue la primera vez que participamos como compañía y así iniciativas que van surgiendo. Obviamente, en algún punto de las aprobaciones hay que validar con el equipo global o con quien sea que haya que validar, pero el espacio está y es un poco el ADN de Unilever y de recursos humanos en Unilever, ¿no? Siempre la innovación, intentar romper paradigmas y por suerte el espacio está. Bien, bien. Ahí hay comentarios, sí, en el chat, según lo que estás diciendo, ¿eh? Local. Bien, muy Sí. bien. Es Bueno, un no concepto sé. que, por ejemplo, en The Walt Disney Company se usa mucho porque muchas producciones que se hacen en la geografía local o regional se exporta, ¿sí? Claro. Entonces, seguramente, Silvina, no sé si este 4x1 o alguna otra iniciativa que hayan tomado desde lo local o de lo regional ya se ha podido replicar en otras organizaciones de Unilever, en otros mercados. Probablemente sí, porque la creatividad no es exclusiva de Estados Unidos ni de Europa, está en todos lados. Entonces, la verdad que por eso está muy. Me resonó bastante esto que Sí, contabas con es alguna un concepto experiencia. que lo tenemos Sí, como bastante tal instalado, cual. el local. O sea, eh, se implementa local y se hace global o viceversa, O se viceversa, piensa global exacto. y se implementa local. Sí. Pero sí, hay varias iniciativas, por suerte, nada, que creo que Argentina o el liderazgo de Argentina tiene el compromiso de quizás animarse
Y bueno, y después otras organizaciones dentro de Unilever también van copiando y nosotros copiamos de otro también con bastante orgullo igual. Sí, y es todo un cambio de mindset, ¿no? Porque, digo, típicamente las organizaciones, las grandes organizaciones definían una política corporativa en un determinado lugar del mundo y eso había que implementarlo, En todo. geolocalizarlo en donde fuera, sin Ujú. atender las realidades particulares de los distintos mercados, ni hablar el de Argentina, por supuesto, que es más que particular aún. Sí. Pero es un cambio de filosofía, digamos, que se empieza a percibir en muchísimos lugares, digamos. Ujú. Sí, además la pregunta típica cuando uno describe una empresa, la posición, cuántos reportes vas a tener, por ahí puedes transparentar un poco el salario target. Y entonces les preguntaba después de echar, ¿tenés alguna pregunta? Y la primera que viene es, contame la cultura, ¿cómo son? Y ese es el momento, eso marca todo. Pues la Sí. cultura, cómo vas a poder desarrollarte, también la flexibilidad que vimos, el híbrido, no híbrido, el híbrido líquido, sólido, eso ya parece un paso más, ¿no? Yo haría Eh, la primera pregunta que haría, Sandra, es primero cultura y después compensación. Y eso que soy compensólogo, digamos, ¿no? Pero la haría al revés. Para mí la cultura drivea cualquier otra cuestión, digamos. La propuesta de valor, cultura va primero, mi punto de vista. bueno, ahí tenés el mix, no me acuerdo cómo eran los números ahí exactamente, Jorge, por ahí vos lo tenés más, Creo que al revés, pero, creo que Sí, estaba al revés, pero Al digo, revés, claro. yo te que estoy miraban diciendo más mi compensación. opinión Sí. humilde, digamos. Sí, pero yo creo que la compensación, y no sé si los demás están de acuerdo, tiene que ver más con, miro la compensación porque con la inflación que tenemos hoy en día, si la estructura de compensación no está alineada y no me quedo atrás, ¿sí? Y pierdo valor, entonces, eso es como un básico, es como, como tener las necesidades básicas cubiertas. Tal cual. para mí, o mi punto de vista en eso, es la compensación es de corto plazo. Si después no está la cultura detrás o el No se resto, puede, probablemente claro, no falle, sino esto que digo, no hay retención, claro, sino que se empieza sí. a saltear de Pero compañía en te digo compañía, más, pero Silvina, coincido con eso que decís, pero aún cuando el elemento de compensación de largo plazo aparezca o sea parte del paquete total de compensación de un colaborador, aún cuando exista, cultura mata compensación. no, Mi- igual me refería no Sí. al beneficio de largo plazo, sino que tener una remuneración acorde a las expectativas ok, es ok, algo ahí te de entendí. corto plazo. Te Y entendí. Sí. después entra a jugar la Te, cultura, te el entendí. liderazgo, Totalmente. Te entendí. etcétera. La Sí, emoción. sí, Desarrollo. yo creo que ahí por ahí se puso foco por la inflación que hay hoy en día en la Argentina y que por ahí Ahí va. tenés la misma posición en una empresa que son totalmente, dos empresas totalmente comparables y por ahí tenés una brecha del 60% en la compensación. Así que por ahí te preguntan, ¿cuánto es la compensación? Es como que eso, primero eso tiene más o menos que estar y después miro todo lo demás. Pero después la Igual, cultura, si no está la cultura tampoco. Entonces es como por ahí es el huevo y la igual, gallina, ¿no? igual Entonces, el tema de inflación hoy es global, digamos. O sea, lo que para nosotros es 100, para los otros representa lo mismo el 10, ¿no? Digamos. O sea, en sí. eso ya no estamos solos, digamos, en esa percepción. Pero, Dani, porque si no, se nos va el tiempo y solo que cada uno tenga el Ahí está espacio un poco volando de, el tiempo, mira la hora. ¿viste? A ver, voy a hacer corto para dejar en función que comentaban, comparto 100% de José Silvina, es decir, usamos las mismas palabras internamente, dar la versión, tampoco creemos en la retención, es más, creo que cada vez más en la gestión del conocimiento, más que del talento, porque va a rotar más el talento. En nuestro caso somos, para los que nos conocen, al ser una empresa nacional no tenemos esto de la pero sí tenemos la acogida que conviven dos tipos de organizaciones o dos modelos de organizaciones dentro de la misma compañía, un 60% personal asistencial, 7x24, pura presencialidad, y un 40% si quieren unidades de negocios más administrativas, como pueden ser algunas de las que recién se mencionaron. Con lo cual nosotros ahora de pensar la estrategia de propuesta de valor, para decir, a ver, ¿cómo lo trabajamos? Nosotros este año cumplimos 55 años en el mercado, con lo cual venimos de un modelo, si quieren, de las políticas macros, corporativas, y ahora estamos transformándonos en esto que hablamos, en construir experiencias y trabajar por poblaciones dentro de la organización.
Por ejemplo, implementamos el año pasado la herramienta Slick para medir NPS como herramienta para empezar a identificar experiencias. Y creo que hoy, un punto que se mencionó, pero para hablar de propuesta de valor, no nos tenemos que olvidar de lo relacional. Entonces nosotros hoy identificamos que vos tenés un segmento que sería el más 45, más 50, que estamos trabajando mucho, no sé si tanto su reskilling, sino también todo lo que tiene que ver su salida de la organización cuando se dé. Para mí hay que empezar, bueno, con Sandra lo hemos hablado mucho, 10 años antes, hay que empezar a pensar en ese día después, y hasta todo lo que tiene que ver con el ego, con empezar a formar gente, dar esos espacios a las nuevas generaciones, es decir, esa es una propuesta de valor. La segunda tiene que ver con la generación X, si querés, que ahí tenés entre líderes, que trabajamos el liderazgo consciente y su resignificación en modelo de liderazgo. Y la propuesta de valor para un grupo que está entre los más 30 y los menos 55. Y después todo lo que hace a la población de centennials, que en nuestro caso todavía no llega al 30%, pero bueno, ya tenemos en la compañía, donde claramente el tema de desarrollo pega muy, muy fuerte. Distinto al que veníamos viendo, ¿no? Claramente debemos todos coincidir que en la propuesta de valor, cuando hablamos de desarrollo, no es tal vez la percepción que yo tenía a los 20 años de desarrollo, ¿no? Entonces es también ahí trabajar modelos de experiencias vinculadas con el desarrollo diferente a las que pueden tener generaciones más grandes. Entonces, para cerrar, si quieren como reflexión de lo que nosotros hacemos, tiene que ver esto, pensar en propuestas de valor segmentadas por unidad de negocios, porque en nuestro caso no es muy difícil pensar en lo mismo, y también estos cortes, si quieren, generacionales que no podemos perder de vista, por lo menos las empresas que tenemos múltiples generaciones. A veces nos focalizamos mucho en el joven, pero no tenemos que olvidar también de los más grandes que son parte de nuestras organizaciones. Y solo para cerrar por lo que dijo Silvina, ayer alguien que a mí me gusta mucho escuchar es Stanislav Barrach, ayer justo lo escuchaba en una reunión y creo que como reflexión final, ¿no? Algo sí que cambió, que hablamos más de emocionalidad y palabras que tal vez antes no eran tan comunes, de hablar de esto, empresas amorosas, ¿no? De empresas mucho más conectadas con la emoción, con el ser, con lo que nos pasa, y eso también es parte de la propuesta de valor. Y él hablaba de la distinción entre el placer y la felicidad, llevándolo a lo compensatorio, ¿no? Él decía, el cerebro busca el placer, pero el placer es cortoplacista, y además puedes tener mucho placer y después cuando dejas de tener placer es como que bajas drásticamente la emocionalidad, y en el fondo la compensación lo podemos asociar, obviamente, te dan un 60% de incremento en un cambio salarial, te da mucho placer, pero dice el desafío es trabajar en la felicidad, que habla siempre de la neurociencia, ¿no? Pero que genera en el cerebro otro tipo de estadio emocional. Entonces, creo que las propuestas de valor tienen que ser menos placenteras y más orientadas a la felicidad. Me encantó. Wow. Me encantó. Qué crack, me encantó. Wow. Bueno, no sé si seguimos con la siguiente pregunta, Jorge. Sí, Sí, manejarlo como bueno, quieras. ¿qué aprendizajes tuvieron? ¿O por dónde recomiendan empezar? Yo si querés cierro y así la dejo a las chicas. Creo que hay que empezar por tener mucha vulnerabilidad y humildad y escuchar mucho a la gente. Digo, yo soy de las viejas en las áreas de recursos humanos. Primero agradezco estar en esta reunión de ADRA porque es volver a una casa que muchos años estuve, y la verdad es que antes los de recursos humanos las teníamos claras, ¿no? Entonces implementábamos políticas, normativas. Y me parece que algo maravilloso que viene es que ahora es construir con la gente, escuchar mucho. Si yo te puedo decir algo que aprendí, y obviamente en la pandemia haciendo salud, imagínense, da para un libro lo que tuvimos que aprender. Y me parece que la mayor experiencia en esto de rediseñar propuestas de valor es tener mucha humildad y construir con la gente, porque creo que nadie la tiene tan clara de esta nueva organización que viene y lo que todos vamos descubriendo que necesitamos. Ujú. Me sumo, si querés, ahí Sandra, a lo que trae Dani, coincido, creo que hoy tenemos también, aparte de apalancados en tecnología, hay distintas plataformas y apps para poder hacer estos pulsos y esta escucha de manera mucho más on real time y no estar esperando
¿no? A que pase la ola para enterarnos de lo que sucede en puertas adentro en la organización. Sumado a eso, creo que llegó el momento también de tomar el coraje de animarnos a chiquito y probar, testear y escalar. Es algo que es cierto que empezó en la movida en las organizaciones más orientadas a lo tecnológico, pero hoy esto aplica a cualquier tipo de industria. Ya no nos quedamos solamente en las tech. Esta mentalidad de poder trabajar el issue a nivel chiquito, pilotearlo, testearlo, tener feedback y en base a eso ir escalando. Nosotros varias de las iniciativas, solo conté una de las que fuimos corriendo en este tiempo, las llevamos de la mano desde ese lugar. No fueron rolling outs necesariamente implementaciones así cross todo el tiempo, sino que en muchos casos se trató de pilotos con plazos, con poblaciones seleccionadas para eso y donde se analizaron resultados y en base a eso se decidió qué camino se iba a seguir. Así que invito a los colegas que nos están escuchando hoy a que se animen a probar este abordaje, ¿no? Mucho más de la prueba, de la iteración y del escalar. Bien, me encantó. Silvina. Sí, en mi caso, bueno, adhiero a ambos comentarios y sobre todo el de la búsqueda de la felicidad, me parece muy, muy atinado en estos tiempos. Y no, solo agregar que, a ver, nosotros somos una corporación bastante grande con muchos procesos y muchas cuestiones, pero lo que se escucha pasa, o sea, no hay duda, digo, no dudar ante lo que tenemos enfrente, ¿no? Digo, si es una problemática la organización tiene o es una tendencia que estamos viendo, hay que encararla y hay que enfrentarla. Quedarse dudando hace perder ventaja competitiva, me parece, en un contexto del mercado súper complicado y competitivo, con nuestras propias organizaciones, con las de afuera, intracompañías. Entonces, digo, creo que el active listening de los candidatos y de los empleados, creo que tiene que estar constante y constantemente desafiar quizás lo que hasta ayer era lo que se veía, y si ahora hay otra tendencia, agarrarla y tratar de modificarla. Obviamente, como decía Agostina, creo que el MVP o hacerlo chiquito y probar y después rolloutear si sale bien y ajustar lo que sea necesario es la mejor forma para testear, pero a lo que voy es, todas las tendencias que vamos viendo y todos los reportes que ahora a fin de año nos van a empezar a cascadear o a llegar, son reales y suceden, digo, nuestra experiencia nos dice eso, y cada vez cambia más rápido, entonces hay que estar muy atento y no demorarse, porque si no ya llegas tarde a lo siguiente, ¿no? Entonces eso es un poco lo que fuimos viendo post pandemia acelerado y seguimos trabajando en eso, digo, sí, y hay que seguir en ese camino. Bien. Bueno, no sé, Jorge, ¿querés algo? Un decir tema que algunas palabras? me quedó, un tema que tal vez tocamos y tal vez lo vuelvo a plantear, ¿no? Digamos, toda esta cuestión de la revisión de la propuesta de valor o este tema de introducir más bienestar, flexibilidad, si es igual a productividad, ¿no? O sea, este tema de cómo medimos la productividad o qué le interesa a la empresa más allá de que le interesa a los empleados, a los colaboradores. Esta disyuntiva, ¿no? Digamos, que se plantea muchas veces. A ver, yo lo que te puedo compartir en relación a lo que estás trayendo, Jorge, es que hoy hay más preguntas que respuestas en relación a qué entendemos hoy por productividad, qué entendemos hoy por liderazgo, qué entendemos hoy por flexibilidad. Me parece como que tuvimos que dejar los libros tradicionales de HR y agarrar un hoja en blanco y resetear. Me parece que cada organización va a tener que también co-construir su modelo asociado a eso. Creo que el copiarla, definitivamente, digo, si algo hoy día, que no copiemos receta de lo que está pasando o vemos afuera. Sí está bueno escuchar para inspirarse y entender, digamos, no está bueno quedarse adentro y encerrado,
pero una vez que escuché y entendí qué hay sucediendo y para dónde van las tendencias, lo importante es volver hacia adentro, escuchar y entender qué es para nosotros, ¿no? La productividad, el liderazgo situacional, la flexibilidad. O sea que, digamos, invito a los colaboradores a abrazar las preguntas, esas nuevas Quiero preguntas. sumar lo que dice Agostina, perdón, a vos. No, para decir, Jorge, me parece que hay dos temas. Uno también es derribar un poquito mitos, porque antes de que existiera lo híbrido teníamos, si querés, la silla vacía. La gente que, viste, nosotros decíamos, la gente que iba a la oficina, pero tampoco era productiva. Es decir, que la persona esté en su lugar físico de trabajo no implica que sea productiva. Hay como un mito de que no, si está en la oficina va a trabajar y si no está, no. Me parece que el desafío, como decís, es generar indicadores de performance. Que esté en un lugar o que esté en una curva de aprendizaje, requiere un mentoreo presencial. Y después lo que dice Agostina, a ver, la revolución ya llegó, miren lo que le está pasando a Twitter, que es un caso que a mí me fascina desde la mala comunicación que está teniendo las desvinculaciones, y que ahora tuvieron que ir para atrás y decir, no, porque no sé si todos están al tanto, pero Elon Musk dijo que todos tenían que ir a trabajar 4 días a la semana y tuvo una renuncia masiva. Y ahora sale a decir, bueno, si su jefe cree que no tiene que ir, pueden no ir. Entonces, ir contra la realidad es muy difícil. Lo que tenemos que ver es construir propósito y ver si el rol lo amerita. Y bueno, y tomo la palabra que dijo Agos, que yo también lo uso mucho, los de recursos humanos tenemos que ser corajudos, dar otras batallas al negocio y mostrar que si hay cosas que vamos en contra de la realidad, vamos a perder talento. Ese es el rol que nos piden muchas veces en la mesa directiva, plantear, ojo, que si vos vas en contra de las propuestas de valor que hay en el mercado, te quedas sin talento, ¿no? Independientemente de que pagues muy bien. Tal cual. Bien. Dani, ahí hay una pregunta para vos, que pregunta Sol. Me interesaría saber algunos de los beneficios que ofrece Omint. Bueno, Supongo que no como son de salud. beneficios, así en Supongo general, que no. tenemos muchos, imagínense, por ser salud, les diría que el beneficio más valorado por nuestros colaboradores, pero también que se escucha, es el plan médico. Obviamente nosotros aparte te damos una cobertura médica bastante importante a la gente, más que nada no tanto por el cuadro de beneficios, sino por toda la flexibilidad que después tienden en el uso. Ahí la veo a Flor, que se sumó hace poquitito. Después nosotros, porque lo que pasa es que realmente, genuinamente tenemos como beneficios diferentes en el mundo asistencial. No sé si la pregunta es para la parte asistencial o no asistencial. Si vamos a la no asistencial, que debe ser donde hay más personas, obviamente todo lo que hace al bienestar, trabajamos mucho lo que tiene que ver con el cuidado físico y emocional de la gente. Tenemos varios programas vinculados con el cuidado, es decir, de contención, de salud activa, es decir, todo eso para nosotros es como un valor muy fuerte, el concepto de bienestar. Tenemos una plataforma que tiene múltiples convenios, descuentos, que muchos la deben tener, donde ahí, porque no queremos dar un beneficio, sino que es de función de lo que necesites, tener lo que necesites, licencias extendidas, es decir, a ver, sinceramente tenemos mucho dependiendo, los tenemos divididos, lo que hace vos y tu desarrollo, vos y tu familia, vos y tu tiempo libre y vos y tu bienestar. Dentro de estos 4 clústeres hay muchos beneficios, algunos segmentados en función del target. No sé, la gente de IT, como le pasaron a algunos de ustedes, tienen una propuesta mucho más agresiva de beneficios que a lo mejor la persona administrativa, que tiene otros beneficios. No sé quién me hizo la pregunta, pero si no, si hay algún tema puntual o quiere ver toda la propuesta de beneficios, a disposición pero no quiero ahora llenar el tiempo, pero que podés escribirme por privado y hacemos una reunión. Gracias, Dani, siempre tan generosa. Acá preguntan, y esto va a tener que ser rápido, ¿no? ¿Qué empresa o empresas creen que están haciendo bien las cosas respecto a talentos? Y a quienes miran por qué y qué valoran. No sé, rápido, por ahí 2 palabras cada una, porque si no, así podemos dar y podemos cerrar con esto, si les parece bien. Por fuera de ustedes que los elegimos nosotros, ¿no? Digamos. Claro, por fuera de ustedes. No, bueno, si quieren, a ver,
empresas así únicas, no me sale ahora realmente decirte cuáles miramos. En general miramos las tendencias, ¿no? Vuelvo quizás a lo mismo, soy un poco reiterativa, pero nosotros tenemos como de D&I mucho trabajo por hacer, o entiendo que hay mucho por trabajar como mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y no solo de género, sino de toda la inclusión, miramos a Accenture, tiene políticas muy interesantes en términos de personas con discapacidad, que siempre estamos intentando ver qué hacen y cómo lo manejan, porque tienen políticas muy interesantes en ese sentido. Después, en términos de talento en general, a ver, obviamente, y sobre todo los que están en tecnología, seguramente compañías como Mercado Libre o toda la Pedido Ya, Rappi, etcétera, son compañías que en términos de compensación y beneficios rompen un poco los esquemas con los que veníamos trabajando. No sé si hay alguien acá de esas compañías, pero a veces hay que estar muy atento a sus propuestas de valor para intentar entender por qué, más allá de la industria, la gente elige o los elige. Entonces mirar de vuelta con humildad, como decían antes, y decir, bueno, qué están ofreciendo o qué hay en la mesa, para ver qué se puede mirar. Y después también con mucha humildad nos miramos internamente mucho para auto superarnos o ofrecer propuestas de valor quizás superadoras todo el tiempo. Y hablo de Unilever per se. Ese programa de pasantías este año lo hicimos en toda la Argentina, digo, para darle posibilidades a gente que quizás no tiene acceso a compañías como nosotros, porque antes no existía esta modalidad de trabajo remota 100%. Entonces, bueno, nada, creo que repensarse todo el tiempo y viendo iniciativas. Yo personalmente, compañías per se son por distintas temáticas, pero una así que sea por todo no se me ocurre en este momento. Bueno, de mi lado, sumando a lo que trae Silvi, creo que dijo bastantes cosas, ¿no? O sea, mirar tendencias, ir hacia adentro, y por otro lado marcó también algunas compañías que hoy son punteras. Nosotros desde Eventbrite obviamente nos interesa compararnos contra la industria, pero creo que si algo cambió es que anteriormente o antiguamente uno miraba las grandes corporaciones dentro de la industria, y hoy el viraje es hacia mirar la organización que está haciendo cosas diferentes, que está innovando, que está trayendo mirada, un abordaje nuevo, y eso muchas veces pueden ser organizaciones inclusive que son del mundo startup, que antes uno quizás podía mirarlas como con más recelo, ¿no? Entonces, hoy les diría eso, ¿no? Que miramos a las globales, pero también miramos también a las compañías más nuevas, y qué se están animando a hacer, porque nosotros también tenemos ese espíritu de animarnos a probar y a pilotear cosas. Genial. Dani. Sí, coincido. No, yo tengo muchos colegas, amigos de estas grandes empresas, así que creo mucho en el networking, creo en los espacios de estar a empresas que hoy realmente están haciendo cosas súper interesantes. Meli, Accenture, Quilmes, Pharmacity, ¿no? La verdad es que creo mucho en el networking, así que celebro también este espacio de todos los que están acá. Me parece que es una doble mirada, mirar, como bien dijo, afuera, leer mucho, ver hacia dónde van las tendencias, reunirse mucho en estos espacios colaborativos con pares. Y la tercera pata, que ya se mencionó, entender la cultura de uno y escuchar a su gente, ¿no? Es decir, yo puedo hablar con Sebas de Mercado Libre, pero ni a palos, imagínense, dentro de una clínica puedo poner un pelotero. Creo que es esas tres patas, estar muy curioso en cuanto a tendencias, hacer mucho networking, y eso cómo se articula con la cultura de tu organización. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No sé, Jorge, ¿le querés dar cierre vos? No, creo, digamos, sí, muchísimas gracias a todos. Creo que, bueno, cumplimos un poco con el propósito que para el que convocamos, digamos, el tema, a partir de datos, digamos, que surgieron de varias empresas que contestaron la encuesta, y un poco el peloteo que tuvimos hoy, y un poco, digamos, dejar ese mensaje que también lo hablamos recién,
de que este tema es transversal a cualquier industria, origen de capital y dotación, ¿no? Digamos, como vimos, no pude, salvo en alguna cuestión tal vez puntual de compensaciones, extraer, digamos, alguna práctica, alguna iniciativa que haya surgido o esté presente en determinado industria, digamos, o dotación, ¿no? Entonces es muy transversal y, como decía Agus, uno encuentra buenas prácticas en cualquier lugar, ¿no? Digamos. Ya. Bien, bueno. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas Gracias gracias a a todos. todos. Gracias, Hasta buen el próximo. cierre de año. Igualmente, Gracias chau, chau. igualmente a Nos todos. veremos pronto. Eso.